La soberanía del territorio no debió consultarse jamás. El pueblo sabía que era inútil, así que se ausentó y guardó silencio. Un silencio ensordecedor que convirtió este referendo en un acto de repudio a Maduro. Los líderes de oposición, quienes votaron, quieren que minara el liderazgo de María Corina, creen que acompañando las convocatorias de Maduro es a ellos a quienes les va a entregar el poder, o tienen miedo. Pues ni a ellos ni a Maduro les correspondía la voluntad de la gente. No tienen pueblo. Los jefes comunales enviaban mensajes desesperados de amenaza a quienes reciben esas bolsas CLAP de comida que reparte el régimen. Y tengo que recordar que algunos les decían, voy a anotar quienes vengan a votar o no. La gente no acompañó a Maduro en este fiasco patriótico, pero aquí también perdieron Capriles, Rosales, Fede Cámaras, Industria y los medios dentro de Venezuela. Las élites que están de alguna manera secuestradas por el dinero o por el miedo, pero la gente no normaliza a Maduro. Quiere votar, pero cuando sea de utilidad, administra el pueblo de Venezuela sus batallas con admirable madurez política. Los venezolanos ya no hablan con el estómago, hablan desde la dignidad. La magnitud del descontento es irreversible. Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Sanabria y Abogados, abogadosanabria.com. Voy a darle la bienvenida a Zair Mundaray, abogado penalista, para comenzar la discusión sobre lo que pasó este fin de semana, pero también lo que venimos arrastrando después del anuncio de Barbados y la supuesta concesión que dio Maduro en medio de estas negociaciones. Voy a empezar con esto. Bienvenido primero que nada. Ya van dos derrotas grandes para el régimen, 22 de octubre y 3 de diciembre. No tienen legitimidad, capacidad de convocatoria. Maduro parece que perdió la confianza de la gente ya hace mucho tiempo, pero ahora se reafirma. Ya no los puede persuadir. La gente no quiere chantajes, doctor. Sí, yo creo que absolutamente hubo una manifestación de claridad de la postura política de la gente, incluso por encima de más de un líder opositor o por encima del liderazgo de más de algún político. No funcionó el chantaje, no funcionaron las amenazas. Por el contrario, yo creo que la expresión, estamos frente a una expresión política importantísima. La abstención se convirtió en una expresión política importante y yo creo que más allá de eso, casi fue un plebiscito contra Maduro. Toda la fuerza del Estado y toda la institucionalidad trabajando en función de acarrear gente como si fuera ganado a tratar de llevarlo a una consulta absolutamente inocua, inconstitucional, irrelevante, y yo creo que la gente, la falta de respuesta constituye en sí mismo una opinión política fundamental en este momento. María Corina debe aprovechar esta debilidad que quedó demostrada por parte del régimen y quizás buscar acercamientos en medio de estas negociaciones. Buscar eso, quebrar de alguna manera la base del poder, porque si estamos claros, entendemos que en una negociación va a haber extractos de ese régimen que van a tener que incorporarse a esa transición política. Hay que aprovechar la debilidad en este sentido. Sí, yo creo que definitivamente, pero además hay algo muy importante, que es que María Corina es de las pocas voces críticas que cuestionó el referéndum, porque muchos cayeron en el pensamiento dicotómico que el régimen implantó. ¿Cuál era el pensamiento dicotómico? Si usted participa, usted es un patriota; si no participa, usted es un antipatriota, un vendepatria, etcétera, todas las calificativos que ya conocemos. Entonces, no caer en ese chantaje era una situación bien compleja. Se la jugaba todas. Muchos, fíjate que fueron y participaron, le hicieron el juego al régimen. María Corina desde antes venía diciendo es inconveniente, no le trae nada bueno al país y tiene que sacar provecho de rédito de esto. Y tiene que tratar de seguir movilizando a la sociedad como lo ha venido haciendo de manera impecable, que la gente se ha venido movilizando en torno a ella como una alternativa plausible, lógica, jurídica de lo que debe ocurrir. Y yo creo que tiene que seguir por ese camino y debe tratar de seguirle hablando a las bases, a la gente que no tiene interlocutores, porque una demostración importante es que muchos partidos políticos o muchos de estos alacranes demostraron que tampoco tienen gente, no tienen capacidad de movilización. De modo que ella tiene que seguirle hablando a esta gente que está huérfana, que está en orfandad, y tratar de ganarlos a la causa de la democratización del país. Lo que me impresiona es que ese 93% que salió a votar en la primaria desapareció, se guardó en su casa este 3 de diciembre. La madurez política de la gente, saber administrar, es decir, no es que dejen de creer en el voto, es que han aprendido cuándo les es útil, cuándo utilizarlo para dar la batalla. Y muchas veces
nosotros demandamos del pueblo dentro de Venezuela, como esa furia, si se quiere, drenada en las calles, en el asfalto, y no necesariamente la protesta con firmeza es una posición política determinante contra el régimen. Muchas veces la ausencia de acción es muchísimo más Claro. poderosa que una acción en sí misma, ¿no? Y en este caso lo fue. Y lo fue sobre todo porque fíjate lo importante del tema. No es cierto que el que no haya asistido esté entregando el territorio, o sea, un traidor a la patria, o pueda ser calificado de eso. La gente está absolutamente convencida de que el Esequibo es venezolano, pero también está convencida de que había una manipulación detrás de este referéndum. De modo que eso es importante. Lograron escindir ambas ideas, lo que no lograron algunos políticos, separar ambas ideas. Es decir, yo estoy convencido, yo soy patriota, estoy convencido que el Esequibo es un territorio venezolano, pero no me vas a manipular, y menos con unas preguntas confusas que pueden constituir un cheque en blanco al régimen para que pueda hacer lo que quiera frente a una situación tan compleja que requiere muchísima seriedad, que requiere una defensa jurídica de la racionalidad, que requiere que además nos asiste la razón, que estamos en un litigio, que tenemos que presentar pruebas y que además tenemos que presentar fundamentos. Esto no es motivo de ninguna manera de consulta popular. Esto es absolutamente distractivo y yo creo que la gente lo entendió claramente. Es que de verdad impacta porque esta fue, se lo escuché creo que a Julio Coco, esta fue la alianza más importante que ha conseguido el régimen en mucho tiempo. No solo de su propia gente, sus cómplices movilizándose por el país, sino sectores empresariales, industriales, alcaldes de oposición, gobernadores de oposición, líderes de partidos políticos de oposición, medios como Globovisión, Venevisión, todos movilizados haciendo propaganda y no pudieron convencer a la gente. El mensaje es brutal. La gente se burló de Maduro, básicamente. Esencialmente se burló de Maduro y además yo rescataría algo muy importante, documentó lo que estaba ocurriendo. Es decir, no fue solo una actitud pasiva, sino que la gente salió a la calle, documentó los centros, explicó dónde era, a qué hora, etcétera. Hubo una capacidad de información ciudadana sin precedentes y yo creo que hay un aprendizaje allí. La gente ante la ausencia de medios de comunicación masivos ha venido sustituyendo a los medios, ha venido sustituyendo a los periodistas que a veces tienen una autocensura o algunos impedimentos, y dijo lo que tenía que decir y lo documentó con hora, lugar, con los espacios, con quienes eran los involucrados, de modo que no hubiese duda. Por eso es que durante todo el día pudimos tener un retrato muy claro de lo que ocurría, y esto no puede ser desmentido por unas cifras como las que plantean, que son absolutamente absurdas y sin ningún respaldo. No, y justo la confusión del propio régimen al intentar mostrar cifras que no, que son inexistentes, porque cuando hablaban de los 10 millones de votos, que de alguna manera ratificó VTV, que no eran de votantes, sino de Sí. votos, porque eran 5 preguntas, ellos están intentando decir que lograron alcanzar casi 2 millones de personas en los centros de votación, pero hasta ellos mismos se colocan la soga al cuello porque serían estos, la gente no cree ni siquiera que fueran 2 millones de votos, pero si acaso fueran 2 millones de votos, ellos están reconociendo que sacaron menos votos que en las primarias. Sí, lo están reconociendo, y no solo eso, porque hoy salieron a enmendar la plana tratando de decir que eran votantes. Pero ¿a quién le están hablando, Carla? Y esto es muy importante, ¿a quién es el mensaje? A sus propios adeptos no le están hablando a sus propios adeptos, porque ellos estuvieron allí en las mesas, estuvieron tratando de movilizar a la gente y saben lo que ocurrió de primera mano. Ellos tienen los porcentajes y saben que no lograron la movilización. Ahora, ¿le están hablando a la Fuerza Armada? Tampoco. La Fuerza Armada es testigo de excepción de lo que ocurrió. Tampoco. De modo que yo creo que hay que tratar de desentrañar un poco más allá el mensaje, y el mensaje podría ir dirigido al resto del país, de seguir diciendo, vamos a desalentar cualquier forma de participación política porque podemos hacer lo que nos dé la gana. Y esa es la concha de mango que no hay que pisar, hay que seguir insistiendo. Y hay que seguir insistiendo porque esa mentira, digamos, esto lo hacen mientras corren solos, porque es que ahí no había veeduría, no había testigos, ahí no hay auditoría, no hay ninguna forma de contrariar lo que ellos digan. Entonces hay que blindar todos los mecanismos para cualquier eventual proceso. Yo creo que le están hablando a la sociedad democrática, no le están hablando a su propia gente, que saben que evidentemente están mintiendo porque estuvieron todos en las mesas desde que abrieron hasta el cierre y saben lo que ocurrió. Algo importante, ¿qué vendría ahora entonces? Porque el propio Chávez ha ignorado el Esequibo.
dejaron de colocarlo como una tarea en los colegios. Yo recuerdo que cuando estaba en primaria yo pintaba con las rayitas del Esequibo como una zona de reclamación. Chávez acabó con eso. Chávez fue el primero que dejó de defender al Esequibo. Es decir, Sí, estas claro. derrotas que hemos tenido en esto tan longevo han sido buscadas por el propio régimen. Pero el punto es, ahora la Corte Internacional de Justicia tomó una decisión para justamente combatir, poner un muro de contención a las intenciones belicistas del mismo régimen, ¿no? De Maduro, digo. Sí, ciertamente, la sentencia del 1 de diciembre, que en virtud de la solicitud que hizo Guyana de una medida cautelar que impidiera este referéndum, bueno, tiene cosas que hay que analizar con pinzas, y yo creo que también el Estado venezolano no se defendió adecuadamente respecto de esta solicitud de medida. Una de las cosas es que admite la Corte de entrada de que quien ejerce la administración y el control territorial es efectivamente Guyana, y lo está diciendo de plano, y solicita que no se modifique ese status quo, esa situación actual, no se modifique hasta tanto haya una decisión de fondo. Yo creo que la decisión va como por la vía del medio de tratar de no fijar postura, pero tiene allí un contenido, un piquete que es muy importante, que ahora nosotros tenemos que desmontar desde el punto de vista probatorio, que una cosa es que de facto ejerzas el poder territorial y otra cosa es que en derecho no lo puedas ejercer porque nos corresponde a los venezolanos quienes tenemos razón en ese reclamo. Pero eso requiere, Carla, la reunión de los mejores, requiere dejar el sectarismo por parte de la dictadura y no lo van a hacer. Ellos requieren hay que crear una conjunción de los mejores juristas venezolanos, historiadores y todos los que han venido tratando este tema para que la prueba sea contundente. Y tenemos hasta abril, no se puede improvisar. Entonces, si el régimen toma esto como un mandato popular, estamos muy mal. Yo creo que están equivocando el camino y van directo a que por el artículo 53 del mismo estatuto de la Corte, dejar de responder puede implicar una confesión de no tener razón. Lo que llamamos los abogados una confesión ficta, que la otra parte pueda solicitar un fallo a su favor. Así que ojo con eso. Yo creo que la gran tarea en los próximos días es insistir en que se abandone esa idea belicista y esa idea demencial de desconocer la jurisdicción de la Corte e ir a la Corte y preparar una defensa, porque nos asiste la razón y podemos demostrarlo. Hay un tema aquí con este referendo y el Consejo Nacional Electoral. El propio CNE lastima una reputación que para todos está en duda, obviamente, ¿no? Por este conteo, esta aparición de votos inexistentes y genera la pregunta sobre el 2024, aunque algunos creen que esto no debería para nada mermar la intención justo de buscar condiciones para que esa elección del 2024 sea limpia, justa, como todos la queremos. Esto más bien debería impulsarnos a buscar que esas condiciones existan para que María Corina, desde la participación de María Corina Machado, me meto allí porque la legitimidad de las instituciones de Maduro pareciera que está viniendo en estas negociaciones en las que está involucrada la comunidad internacional, de la misma comunidad internacional. Porque esto último, que aceptaron como una concesión, que es más bien un simulacro de concesión por parte de Maduro, cuando dicen que los inhabilitados, entre comillas, deben ir a defenderse en una institución que es ilegítima, se suponía que para la comunidad internacional, para usted, para mí, para los venezolanos y para la oposición, entonces es ante esa instancia o institucionalidad que se deben defender las contradicciones en esto, doctor. Sí, no, absolutamente. Yo creo que acá, primero, no hay ninguna concesión. Además, es un procedimiento que existe desde hace años. Está en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, está en la ley Orgánica de la Procuraduría. Hay una cantidad de cosas que parecieran insalvables. ¿Qué va a pasar con la caducidad? ¿Qué tratamiento se le va a dar? Pero además hay otra trampa, que es que además le solicitan a los inhabilitados que vayan y pidan un amparo cautelar, y un amparo cautelar no es una decisión de fondo. Un amparo cautelar es lo que tiene ahorita Manuel Rosales. Manuel Rosales le suspendieron la inhabilitación, pero si el día de mañana se porta mal, y eso explica en gran medida sus decisiones políticas, le deciden el fondo, levantan la medida y le dicen sigue inhabilitado y deja de ser gobernador en un día. Y eso es lo que la gente no se ha percatado. Entonces están cayendo, pretenden que muchos incurran en ese despropósito de ir ante un tribunal que además tiene un cuestionamiento por crimen de persecución ante la Corte Penal Internacional. Todo el sistema de justicia tiene un involucramiento en esto, y además es un tribunal que acaba de designar
Maduro en el 2022, donde modificó la ley orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo, y que si uno lee la postura del fiscal ante la Corte Penal Internacional, dice esencialmente que ese tribunal tiene serios cuestionamientos de independencia y autonomía y que depende íntegramente del Ejecutivo. Pero hablando un poco de la observación internacional, Carla, no saquemos de la ecuación que todas las misiones diplomáticas que están en Venezuela legítimamente, ayer salieron a hacer los recorridos y saben exactamente, saltando ahora los referéndum, saben exactamente qué ocurrió y saben que lo que está diciendo ese CNE no es cierto. Lo que descalabra la credibilidad de ese CNE y van a empezar a insistir, hay que tomar eso como punta de lanza para insistir que necesitamos observación internacional autónoma, fiable, Eso. Pero un transparente. detalle, ¿cómo va a ir María Corina a defenderse ante el TSJ si a ella nadie le ha notificado que está inhabilitada? No, es que no solo que no le han notificado, es que el acto administrativo de inhabilitación no existe, no Eso. existe la inhabilitación. Entonces, aquí para ella es mucho más complejo, yo lo he venido diciendo en varios foros, cómo tú recurres de lo inexistente, porque lo único que hay es un oficio que carga Brito por ahí, donde le notifican de que supuestamente ese acto existe, pero no tiene número el acto, no tiene fecha de emitido y no dice quién es el procurador Y que lo fíjese, suscribe. y fíjese que la derrota para Maduro es doble, porque él pone a Elvis Amoroso, el creador de esta supuesta inhabilitación contra María Corina, y es él el encargado de dar a conocer al país el gran fiasco en el que se convirtió ese referendo. Es decir, Sí. lo intentaron colocar allí de manera retadora, pero al final le salió el tiro por la culata, ¿no? En esta jugada. Claro, y queda doblemente desacreditado por lo que viene haciendo la Contraloría y lo que viene haciendo que pasa a ser un par internacional. Pero también yo llamaría la atención de los negociadores, a quienes están negociando el tema de Barbados y quienes son los estados garantes. ¿Por qué? Porque se nos vende como una panacea o se pretende ver cara de tontos de que este procedimiento tiene es plausible en algún momento y no lo es. Una simple amnistía, y esto lo he dicho varias veces, existe la amnistía administrativa, con que la Asamblea Nacional se pusiera de acuerdo y levantara la mano y amnistiaban a todos los que estaban inhabilitados administrativamente. Se hace en un día y nadie tiene que recurrir, pero ahora también tienen están tratando de ganar otro espacio con reconocimiento institucional porque obligan a que los inhabilitados tienen que ir personalmente. Ni siquiera pueden designar apoderados como lo dice el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil de hace más de 100 años. Entonces, ¿Y qué ¿cómo es pasa si posible esto es que parte de la termine? negociación? ¿Qué pasa si esto es parte de la negociación y María Corina va porque está informada de que este es un proceso, es un sapo que hay que tragarse porque Maduro no va a, de alguna manera, enfrentar el costo altísimo que tendría levantar la inhabilitación, reconociendo que es una decisión política y entonces ella va, se somete a eso, conociendo que quizás la negociación es que ese TSJ falle a favor de habilitarla? Esperemos que así sea, pero lo que digo es que el mecanismo en sí mismo tiene una trampa. Y yo no sé si los negociadores, si Noruega, si todos los que están yendo, saben que esto puede revertirse en cualquier momento y que el mecanismo no era el más idóneo. De Pero modo que quizás quienes también afectaría allí la espada de Mocles está porque se supone que en la Corte Penal Internacional, que está anunciando prácticamente que va a abrir una oficina de colaboración, entendimiento con sí, el régimen sí, en sí, Caracas, eso pasó hace pocos minutos, sí, pero al mismo tiempo ya está diciendo que tiene que investigar el fiscal Karim Khan porque en Venezuela no hay instituciones justas, independientes. Entonces, claro. esto sería un revés para la investigación en la Corte Penal, aceptar No, ir a ese TSJ. No, absolutamente, para nada. No tiene nada que ver con los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes se cometieron y se siguen cometiendo. No es un revés para nada. Ok. Lo que sí es que desde la perspectiva política, como si María Corina es de alguna manera la cara visible del desconocimiento de algunas instituciones que han violentado derechos humanos de forma masiva, como es el TCJ, te obligan a ir a ese TCJ. Ahí hay un tema de cómo tratar de convertir esto que el régimen impone en una fórmula que genere credibilidad o que no genere desconfianza en la gente. Es importante, ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo hacer para ir sin que eso implique que estoy reconociendo al régimen? Además hay algo peor, que es que dice que la decisión debe ser acatada, sea cual sea, lo que cierra las puertas o que pareciera cerrar las puertas a las vías de cuestionamiento ante el sistema interamericano o todas las fórmulas de respeto de los derechos humanos como es propio en todos los países Pero democráticos. Así perdón, que ahí hay. y además en esto de las supuestas concesiones de Maduro, jamás se volvió a hablar de los presos políticos y acaban de secuestrar a 2 personas más.
Sí, claro, y siguen secuestrando personas de la famosa puerta giratoria y no han hecho ninguna concesión al respecto. Por el contrario, hay un norteamericano más detenido que no ha Exacto. sido llevado ante tribunales y se mantiene prácticamente en una situación de secuestro como si fuera Hamas o cualquier organización criminal. Entonces, de modo que los días por venir son primero muy interesantes de lo jurídico y lo político, pero son de altísima tensión. ¿Qué van a hacer y cómo se va a enfrentar esto? Y además, habrá quien le diga a Noruega y a los mediadores de que este no era el mecanismo correcto. De verdad tenemos suficiente defensa o una defensa correcta de la postura democrática. Eso es una gran interrogante que todos los venezolanos tenemos. Gracias, doctor. Un gran abrazo, que esté muy bien.